Dios les bendiga infinitamente. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, aunque somos de línea católica. Me disculparán que me haya demorado un poco en compartir las predicciones para el 2020. Diciembre es una época muy difícil para todo el mundo, muy congestionada. Para nosotros, los sacerdotes, obispos, ministros de Dios, es más compleja. Y empató con un viaje eh, pastoral que hice a Ecuador, una misión muy maravillosa que se está llevando a cabo en el Ecuador con Monseñor René Mancilla y varios sacerdotes y diáconos y miembros activos. Entonces esto me retrajo un poco del trabajo de las predicciones y las profecías. El año pasado, algunos escucharon, o si no lo han escuchado, pueden mirar en la caja de comentarios, dejo el link para que puedan escuchar las profecías y predicciones del 2019. Y se hizo un documento, una investigación, una eh, análisis de la situación de las profecías, que se cumplió, que no se cumplió, que está en trámite, que está en proceso y que no se cumplió. Es un PDF que lo pueden descargar, igual las personas que quieran seguir ayudándonos es un grupo de personas que nos pueden ayudar a complementar este trabajo. Y de ese trabajo vamos a hablar para las predicciones del 2020. Entonces, en el audio-video anterior, hablábamos sobre el significado de predicción y profecías. Entonces, predicción es algo que se puede calcular, estimar, es un trabajo más intelectual, un trabajo más de investigación y recopilación, de recopilar datos, recopilar fuentes, personas en diferentes áreas que tienen su opinión sobre lo que puede posiblemente a suceder. Quiere decir de que no es algo fijo. Y profecía es una revelación que Dios da y se la daba a varios videntes a lo largo del mundo y en diferentes religiones, no solo en el cristianismo, catolicismo, sino en muchos otros espiritualidades, confesiones religiosas, intelectuales, espirituales. Antes que nada, deseándoles un 2020 lleno de miles, de miles, de miles de bendiciones, progreso, prosperidad, protección. Que en el nombre de Jesús, de su sangre poderosa, sean protegidos y sean llenos de la mano protección, de la mano poderosa de Dios, para que este 2020 pues sea de grandes triunfos, de gran prosperidad, de grandes bendiciones. El que tiene la bendición del Señor sale adelante. Entonces, la situación, el panorama para el 2020 no es nada alentadora, no es nada fácil, pero tampoco nos podemos sugestionar. Es algo muy importante, tenemos que vivir el día a día. Cada día trae su afán, es una de las máximas de Jesús y debemos de vivir de esa forma, claro, proyectar hacia el futuro, pero también mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el tiempo real, en este momento. Como lo decía en el audio anterior de las profecías y predicciones del 2019, no solo tomo las del 2019, sino también, ustedes habrán escuchado, lo pueden escuchar o leer en el documento, está 2019, 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque es un bloque de muchos cambios y que están unidos, están en concordancia los tres épocas, los 3 años. Entonces, por eso hay algunas cosas que ya se cumplieron, otras que están en proceso de cumplirse y otras que no se han cumplido, no se han desarrollado. Entonces, sin preámbulo, empecemos. Vamos a tocar los temas como los tocamos en el audio anterior, por géneros de temas, para poderlo entender un poco más fácil. Y con concordancia
interlineal con el texto, el audio del año pasado y el documento que pueden descargar y lo pueden leer y irlo llevando al mismo ritmo para ir entendiendo qué es lo que está sucediendo y cómo se está desarrollando. Tecnología, hablemos de la tecnología. Quieren desarrollar o están en el proceso de desarrollar un implante, el cual directamente conectado al cerebro se pueda conectar a que sea multinivel, que sea multimedios, que pueda interactuar, sobre todo conectarse con la red. Eso sería algo revolucionario porque ya en el futuro, no lo digo ya, pero en el futuro, a, a la forma en que yo veo las cosas, ya en nuestro cerebro tendría conexión plena con el Internet y bases de datos y comunicación entre redes, que puede ser peligroso, pero también puede ser una opción para estar conectados. Hay muchas profecías donde se habla, donde hablaban del Internet hace muchos siglos, pero también de la conexión y conectividad con el mundo entero en tiempo real, transmisión de datos. Entonces es algo que le están apuntando, están trabajando. Este año se presume de que van a salir nuevos avances sobre este tipo de tecnología. El año pasado hablamos sobre la tecnología enrollable, ya a mitad de, en enero del 2019 ya LG y otras empresas lo consolidaron y ahí viene todo un proceso eh, de desarrollo en muchos ámbitos sobre la tecnología y la comunicación. Caída de la televisión análoga o tradicional. Se siguen habiendo enfrentamientos de diversas fuentes, enfrentamientos, alianzas estratégicas. Entonces, se está dando la migración, se sigue dando, esto yo lo hablé en el audio pasado, en las profecías y predicciones del 2019, de la migración a plataformas de la televisión tradicional, pero todavía se resiste, está peleando, están haciendo alianzas, conglomerados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en televisión digital se están uniendo más canales tradicionales haciendo fusiones y alianzas estratégicas para recuperar mercado de el que han estado perdiendo a través de las plataformas digitales, internet. Pero sabemos y todos los que están especializados en tecnología saben, y yo lo creo también, de que con el cambio del tiempo todo va a pasar a ser streaming, todo va a pasar a ser digital, porque vamos a tener, como lo explicaba la vez pasada, el control de lo que queramos ver, de lo que nos sienta, nos guste más, lo que nos sentamos más cómodos. Ya en la televisión tradicional, de que es un segmento que es esto y esto y esto y así es, ha cambiado mucho y ya es más por demanda y más por gustos. Todo lo que es el mercado de gustos, de preferencias, de tendencias está cogiendo mucha fuerza, están liderando los mercados a nivel mundial y eso hace de que sea un proceso más rápido la transmigración, digamos, yo lo diría así, hacia las plataformas hacia lo digital. Y en Colombia, como yo lo hablé y lo dije en las predicciones del año pasado, Caracol y sobre todo RCN siguen teniendo crisis por contenido, por desarrollo, por organización y porque ya en muchos hogares está extendido la oportunidad del Internet y el Internet da una posibilidad de preferencia, de escoger qué es lo que se quiere ver. Siguen, van a seguir, obviamente, es importante la TV análoga, pero empiezan a tener en muchos países ya muchas pérdidas y en Colombia siguen las crisis, sobre todo porque los tiempos han cambiado, los gustos han cambiado y el que no se adapta a los tiempos tiende a desaparecer.
Amazon y Google. Hablamos en las predicciones del año pasado que iban a seguir teniendo luchas eh, entre los dos y que después se haría la alianza. Están en proceso. Lo que muchos hemos pensado de que va a haber una fusión, en eso está. Viene las alianzas estratégicas entre los medios, entre los digitales también, y entre ellos los más poderosos se van a estar uniendo con otros también poderosos para acaparar. También empieza a haber una guerra, una contienda entre los consumidores, los que vemos, los que recibimos, los medios para hacerlo y van a querer volverse, nos están volviendo monopolio, o sea, quieren adquirir todo en todas las áreas y pues eso ético y moralmente no es nada favorable porque se vuelven a ver los mismos problemas, aunque eso es una tendencia humana al monopolio, pero bueno, ahí estamos, esperemos a ver cómo eh, se va desarrollando este año las alianzas en- y entran a desarrollar un concepto donde buscan en todas las áreas implementar algún servicio. Entonces vamos a ver mucho sobre nuevos productos y nuevas tendencias y nuevos aportes en diferentes áreas de Amazon y Google. Inteligencia artificial, van a seguir trabajando el desarrollo, es uno de los objetivos. El año pasado lo trabajaron bastante, como lo habíamos dicho en las eh, predicciones, pero este año están trabajando fuertemente porque es como un arquetipo del ser humano buscar dar vida, digámoslo de esa forma. Entonces la inteligencia artificial tendría su propia forma de raciocinio y su forma de trabajar y desarrollar, aunque ya hay inteligencia artificial desarrollada, pero no con conciencia propia, pero están en ese objetivo y quieren desarrollar esa forma para todos los ámbitos, industrial, mecánico, internet, financiero, para desarrollar procesos mucho más avanzados. Ético, moral es muy complejo y este año vamos a ver mucho sobre realmente la adaptabilidad del ser humano y cómo pueden adaptar las cosas, sobre todo lo ético y lo moral, porque pues va a primar más el deseo de imponer algo que a lo que sea las regulaciones en lo que es la ética, la moral, la responsabilidad social. Van a buscar desarrollar, están en el desarrollo, y esto me parece genial, de el diagnóstico de escáner que sean escáner completos, donde puedan escanear todas las partes del cuerpo humano, los órganos, pero de forma molecular en la célula, revisar parámetros de cáncer. Esto no lo habían podido llegar a desarrollar a un nivel tan microscópico, pero están en ese proceso. Ese es el ideal y este año es muy posible que se sepan varias noticias de varias empresas, de varios laboratorios donde están desarrollando a profundidad y quieren buscar ese gen del cáncer en el material genético para poder también así ser más precisa la, la vacuna, podríamos decirlo, la cura para el cáncer y otras enfermedades eh, genéticas o que se desarrollan. Tecnologías limpias, bueno, van a seguir trabajando, esa es una meta con el problema del cambio climático, la contaminación y todo lo que está sucediendo. Este año vienen muchos eventos, eh, abates de la naturaleza fuerte, entonces
También empezamos a ver varias crisis en muchos países. En Colombia ya estamos iniciando una crisis o ya llevamos una crisis, por ejemplo, del petróleo y del gas. Todavía hay reservas, pero en varios países del mundo y el consenso es de el desarrollo de las tecnologías renovables o limpias. Eh, Hay algo muy fuerte que es el tema de las basuras y ese tema nos está consumiendo y aunque ahorita está controlado, en cualquier momento se puede descontrolar. Entonces, buscando la forma de tecnologías limpias y del reciclaje y de utilizar elementos biodegradables, estamos en ese proceso y es algo muy positivo para la humanidad, para el mundo. Obviamente el cambio climático va a seguir adelante, es un ciclo que la Tierra está viviendo. Claro, nosotros hemos aportado a que ese cambio climático sea más fuerte, pero se están buscando, entonces se esperan noticias muy positivas en lo que es la tecnología renovable y su desarrollo. Ahorita ya hay una conciencia real porque hay la urgencia de buscar, de planear hacia el futuro. Ahorita está controlado ciertos temas, pero hay otros que realmente necesitan de atención urgente. Fusión nuclear. Van a seguir trabajando en lo que es fusión nuclear y fusión de átomos de hidrógeno. Es algo interesante porque en esa búsqueda de la tecnología renovable y limpia están trabajando fuertemente en, en tecnologías y en energías que sean permanentes, limpias, sanas y que nos ayuden al desarrollo de tanta tecnología. Toda la tecnología la mayoría de la tecnología que nosotros estamos desarrollando, utilizando, tiene que ver con la energía eléctrica, la energía constante que tenemos. Entonces, fusión nuclear y fusión de átomos de hidrógeno es un tema que este año vamos a escuchar que se empieza ya a ver más resultados limpios, óptimos, aunque siempre es muy riesgoso y ya lo hemos visto en otras épocas, en otros lugares, pero como ha avanzado la tecnología, las cosas empiezan a dar mejor cara en ese sentido. Entonces, no todo es negativo para el 2020. Apagues y fallas eléctricas. Van a empezar a haber bastantes fallas eléctricas, tormentas solares, van a haber terremotos. Iniciamos aquí en Bogotá el 24 de diciembre, tembló fuertemente. Bueno, fue en Colombia, creo que en el oriente, pero Bogotá fue fuertemente sacudida, pero terremotos están y temblores están sucediendo muy regularmente en Sudamérica, Centroamérica y en el mundo. Huracanes, tsunamis, sismos y la actividad de varios volcanes en el mundo. Y ahorita en estos días Filipinas y se habla de Hawái, se habla de Yellowstone y se hablan de otros lugares, pero esperemos a ver qué sucede. Pero sí, el grupo, la unificación de lo que es estos temblores, terremotos, huracanes, sismos, fenómenos naturales también desembocan en lo que es los volcanes, también tienen una conexión también fuerte eh, para que se den estas manifestaciones. Pero como lo hemos dicho, hay que confiar en Dios, estamos en la presencia del Señor, son cosas que a veces no se pueden evitar, como lo hablamos en las veces pasadas, incendios también. Este año iniciamos con el incendio de Australia terrible, aunque en Australia siempre pues hay incendios, y la Amazonía, acordémonos de fin de año, pero van a seguir habiendo incendios y hay en muchos lugares en este momento incendios. Hay que orar primero que todo y segundo, los gobiernos deben de tener unos planes más estructurados para la parte de estos cataclismos, de estos fenómenos naturales, aunque yo diría, sin pruebas, de que también está metida la mano del hombre por
De eso también se manejan intereses económicos en estos tipos de circunstancias. Y cuando es algo sistemático y algo organizado, como por ejemplo lo de Australia, a mi parecer y el de parecer de muchos otros, puede haber también, sí, mano de la naturaleza, pero también mano del hombre. Hackeo internacional. Se sigue la pelea, se sigue la lucha o la tercera guerra mundial, entre comillas, que es virtual. Se sigue buscando el control del Internet, más restricciones en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, y cada vez van a querer restringir de una forma muy fuerte la libertad que tiene el Internet. Que lo pueda lograr es muy difícil porque es muy complejo el, dominar el Internet, pero sí van a poner muchas restricciones y muchos procesos en el cual van a filtrar, van a seguir filtrando eh, la información. Fallas en las redes, van a seguir habiendo eh, circunstancias en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde hayan momentos de hackeo, haya momentos de eh, caídas de la red, porque también hay gente que está detrás de que esto ocurra para causar pánico y desinformación. Sigue el hackeo internacional de países contra países, en la parte financiera, militar, sigue fuertemente. Vimos algo, y esto lo hablamos en las predicciones del año pasado, y el año pasado vimos cómo el hackeo a diferentes instituciones estatales y privadas y económicas se está volviendo el pan de cada día y de información de país a país, y en eso estamos en este momento. Se van a seguir destapando escándalos, en Internet va a seguir siendo una plataforma para escándalos políticos, económicos, sexuales, económicos, de muchos ámbitos, de muchas áreas, y esto es una ventaja para que nosotros estemos informados de qué es lo que está pasando. Hackeo de identidad, de identificación, eh, se van a seguir aumentando los robos virtuales y de estafas en Internet, pero bueno, eso es algo que ha estado ocurriendo, pero tenemos que estar muy pilas con la información que manejamos, porque al unificar toda la información que hay en las redes, pues también se da pie para que puedan hacer hackeos. Identificación facial e información personal. Bases de datos mucho más concretas y identificación facial mucho más puntual, mucho más específica. Va a utilizar Fuerzas Armadas, la policía, la justicia para todos sus procesos. Y esto tiene una parte positiva, pero también tiene una parte negativa de la libertad de expresión de las personas. Pero bueno, vamos en ese proceso. Drones en lo militar, esto es un tema que hablamos la vez pasada, en el audio anterior, de profecías y predicciones. Van a seguir utilizando, esto es una tecnología que es muy práctica, y van a seguir utilizándola para todo lo que es militar y también para lo que es civil. Entonces no se nos haga raro de que vigilantes en drones, por decirlo así, estén en, en búsqueda, digamos, de ciertas cosas en el espacio terrestre. Vida extraterrestre. Nos vamos para la vida extraterrestre. El año pasado hablamos de que se iban a manifestar, se iban a hacer más evidente pruebas sobre la existencia de, digámoslo así, extraterrestres o otros seres. La NASA dio un aviso en el cual era posible de existencia de vida en otros lugares, en otros espacios. Entonces es algo que nosotros este año, y el año pasado hablamos de que se iban a haber manifestaciones, este año también va a haber manifestaciones, mensajes a los gobiernos
pruebas de evidencia de vida en Marte y en otros planetas ya mucho más concretas. Se ha estado hablando, han aparecido cosas, pero este año se percibe y el 2021 pruebas más contundentes sobre la vida extraterrestre. Manifestaciones, avistamientos se van a seguir viendo, se van a seguir manifestando. Mensajes espirituales que para mi forma de pensar, y pues me disculparán los que piensan que es algo muy importante, para mí no es relevante esos mensajes porque eso no cambia nada, no ayuda en nada. Eh, yo esperaría algo más contundente, pero hasta el momento no se ha dado y entonces hasta que no se dé no se puede presumir algo. Entonces tenemos que esperar cómo se va desarrollando el 2020 y 2021 con esa manifestación de estos seres y de vida extraterrestre, no solo vida como el marciano como nos lo imaginamos, sino en otros contextos, células, bacterias, en fin. Se conocerá el lado oscuro de la luna. Esto lo hablamos el año pasado y ya los chinos hicieron eh, con la sonda exploradora Javier Rabbit 2, eh, empezaron las investigaciones sobre el lado oscuro de la luna. Se presume y se piensa, y yo creo que se va a encontrar eh, pruebas de que hay o estuvieron algún tipo de inteligencia en la Luna anteriormente. Entonces se van a seguir sabiendo cosas de la Luna, encuentran vestigios de civilizaciones o inteligencia el lado oscuro de la Luna. La China está muy, la India también, y los Estados Unidos, pero más que todo la China tienen ese propósito de investigar a profundidad sobre la Luna y la parte oscura de la Luna. Como habíamos dicho, en Marte, células, bacterias y demás, pero puede encontrarse en la Luna y en otros lugares. Esto lo hablamos el año pasado y han salido, y pues la NASA ha confirmado esto mismo, este desarrollo de investigación que están llevando. Vámonos para la medicina. Manipulación genética. Van a seguir con este tema y ahí era donde yo les decía de que la cuestión ética y moral, como lo hablábamos la vez pasada, ya empieza a tener una connotación diferente, ya es más relativa y más adaptativa, porque prima el desarrollo de la ciencia y prima el desarrollo del ser humano. Esto no estoy de acuerdo, pero a lo práctico es lo que se está manejando y es muy manipulable y relativo el estado de conciencia y la ética y la moral, sobre todo para estos procedimientos médicos. Entonces, la manipulación genética es uno de los objetivos de muchos países en el desarrollo del material genético. Se sigue investigando sobre el árbol genealógico, diría yo, sobre el ADN, sobre todos los rasgos antiguos genéticos que tenemos, para llegar buscando la fuente de dónde nos separa de los otros animales, de los homínidos a nosotros, la conformación del ADN como lo tenemos. Se van a seguir desarrollando lo que es la forma de la adaptación del ADN y de esas formas de fertilización in vitro y la selección, y esto creo que ya lo habíamos hablado, del ADN buscando el hombre o la mujer perfecto, la selección de los cromosomas, quitar algún gen que traiga enfermedades, pero no solo hasta ahí, sino de perfeccionamiento de la raza humana. Se quiere, y esto no solo es actual, hablemoslo también los nazis y muchos otros pueblos, han buscado
el cruzamiento de ADNs y la purificación de ADNs para poder buscar el hombre y la mujer perfecto, o sea, desarrollar un estilo de humanidad, pero sin muchas imperfecciones que están en el ADN. En eso están, esperemos, cómo van desarrollando esos proyectos tan ambiciosos, pero cada día se acercan más a ese objetivo. Ese es un objetivo que tienen muy claro, que tiene implicación médica y tiene también implicación ética y moral. Ahí es donde sigue estando el meollo del asunto. Órganos, impresión de órganos en 3D, órganos cultivados, clonación, en laboratorio. Entonces se están enfocando mucho más sobre la impresión en 3D de órganos para que sean compatibles, de cultivar los órganos, que es otra forma donde las células se van escogiendo, eso ya es manipulación genética también, cómo se van desarrollando, y ya hay los chinos sobre todo, y hay y otras potencias están en ese trabajo, de manera de que aparte de la parte molecular se desarrolle con las mismas células ese órgano como tal. Es algo que nosotros tenemos que mirar, de que la tecnología, el desarrollo celular en laboratorio, que es lo que estamos hablando, y la clonación y la manipulación del ADN, eh, es una cuestión que es importante para el desarrollo del desarrollo del ser humano, y que va a aportar mucho para la salud y para varias profecías hay donde el cáncer va a desaparecer, donde el SIDA va a desaparecer, donde el envejecimiento se va a retardar. Entonces son cosas positivas, pero también hay su lado oscuro, como en todo, donde se pueda utilizar para clonar personas o individuos o, bueno, en fin, es algo bien complejo. eh, Podríamos mirar hacia una esclavitud en el futuro, pero esto ya es algo muy eh, mirándolo a muchos años en el futuro, y esperando que las regulaciones de las Naciones Unidas y todo esto puedan controlar, digamos, el mal uso de la tecnología. También se va a utilizar mucho, o se empieza a trabajar mucho, el estudio del ADN con el estudio de ya algo un poco más frívolo o un poco más mundano, diríamos, que es la parte de pareja. Entonces yo quiero casarme o tener novio, esto ya lo están haciendo para algunos casos donde hay problemas biológicos o rechazo del- del- de la parte sanguínea, del código genético de una persona con el otro, pero ya vamos a un nivel donde características, formas de ser, proyectos, tendencias, parte psicológica, parte de emocional, están implicados no solo enfermedades, sino también se va a utilizar, así como algunos que utilizan, digamos, es un ejemplo, la carta astral para ver si la pareja le sirve o no le sirve. A través del ADN también se podrá desarrollar una visión general para decir es compatible, no es compatible, tiene tales tendencias, tiene tales defectos, cualidades, pero obviamente esto está en mucha experimentación, pero es posible de que esto se logre a realizar en el futuro. Manipulación de alimentos. Va a seguir el ritmo en que se lleva el desarrollo de la manipulación de alimentos, el desarrollo
que estamos sobrepoblados y que necesitamos desarrollar muchos productos, muchos alimentos para la humanidad. Y entonces la impresión de alimentos en 3D de forma industrial, están en ese trabajo, están en lo de clonación también, están en material genético para lo que es los alimentos, para hacerlos, y esto ya vienen hace tiempo, pero ahorita lo quieren hacer de una forma más masiva y una forma más contundente para la sobrepoblación, el problema tan grande que tenemos de alimentación, aunque la tierra produce, pero las cantidades que necesitamos, pues también se necesitan soluciones de alto impacto, y entonces la industria también se alía con la tecnología para seguir desarrollando esto. Esto lo hablamos el año pasado salieron algunas noticias de ese desarrollo. Este año esperamos de que se logre tecnificar más esa parte y tengamos noticias sobre la manipulación de alimentos, que eso nos ha llevado a muchos problemas de salud y a cánceres, pero esperemos que con el proceso tecnológico de depuración que ha tenido la ciencia en los últimos años sea más óptimo y mucho más positivo para el ser humano. Ciegos pueden sanar o pueden ver parcialmente. Siguen en la tecnología, en el desarrollo, esto lo hablamos el año pasado, sobre la tecnología y el objetivo de uno de los sentidos más importantes, que es la visión. Se está trabajando con lo que es el ADN, la transformación del ADN, para restaurar eh, la visión. También implantes biotecnológicos para poder que los ciegos puedan ver. Vemos también que ha aumentado muchísimo los problemas de visión. Esto lo hablamos el año pasado. Si usted mira a su alrededor, la mayoría de personas usan gafas por varios motivos: el sol, la tecnología, estos aparaticos que nos quitan muchas horas del día, y es posible que sea también por la alimentación, eh, los químicos que recibimos, que también vaya cortando la visión. Problemas de oído también, auditivo es fuerte, y en las nuevas generaciones se va a ver más, porque hay una tendencia a usar audífonos, y esto no es que sea muy positivo cuando se pasan las horas permitidas, el tiempo permitido, igual los ojos. Eh, entonces, problemas de visión van a seguir en aumento. Entonces, también con biotecnología van a seguir buscando la forma de que puedan. Hay muchas técnicas y muchos procedimientos que están tratando de desarrollar, y que pues pedimos al Señor que se logre ese avance, porque sería muy, muy importante para la humanidad. Problemas de salud, seguimos hablando. Lo que es problemas digestivos, problemas del colon, problemas con el estrés, con la alimentación. Se ha desarrollado mucho eh, problemas de cáncer, de miomas, eh, la calvicie, por ejemplo. Usted ve hace unos años y no todo el mundo tenía tendencia a la calvicie. Ahorita muchos, y entre ellos me incluyo, que la calvicie, la pérdida de cabello se ve cada día más. Entonces, eh, el estrés, la pensadera, los afanes del mundo, la alimentación, eso infunde mucho. También el envejecimiento prematuro es algo que se está desarrollando bastante. Problemas de colon, bastante cáncer de colon, bastante se siguen desarrollando. En este año se van a ver que las cifras de cáncer se han ido creciendo, han ido evolucionando.
de 10 casos, de 10 personas que antes eran 3, 4, 2, ahorita podemos hablar de 5, 6, más o menos un porcentaje, un promedio de el cáncer por muchas circunstancias, sobre todo la alimentación. Que la alimentación que nosotros, así sea orgánica, biológica, tiene mucho contenido en el aire, el agua, eh, químicos que pues recibimos y que nos alimentamos todos los días de ellos. Y eso va haciendo que con el tiempo se desarrolle esa especie de malformación de cáncer. Eh, en los pulmones, problemas respiratorios, la contaminación es un problema grande. eh, Problemas de rinitis, problemas respiratorios, problemas pulmonares, por la contaminación que hay tan fuerte. Entonces, se deben de llevar, ahorita pues los países y la tecnología están trabajando en la limpieza del aire, pero todavía estamos muy corticos en ese aspecto y sin embargo se siguen manifestando esas tendencias a enfermarnos. Van a seguir el desarrollo, se busca, desde el año pasado venimos hablándolo, de tecnologías que permitan el diagnóstico exacto del cáncer, desde la parte genética, desde la parte del ADN, la célula, el gen que produce esa mutación. Recordemos que el cáncer es una malformación del ADN, entonces causado por algún agente, sea genético, sea externo, sea contaminante, pero se sigue buscando y ahí sería una de las raíces para la cura. Ahorita van a salir, se están desarrollando, el año pasado hablamos y el año pasado salieron varias publicaciones y avances médicos sobre la cura del cáncer y del SIDA y de la diabetes. La diabetes nos está consumiendo, nos está matando a todos. Entonces es algo que eh, se tiene que desarrollar un cambio en los hábitos, en la alimentación. eh, y es algo muy complejo y muy difícil, eso lo hablamos anteriormente, pero estamos en ese proceso de concientización y de cambio. Y se van a ver más cifras de crecimiento de la diabetes en niños y en jóvenes y en adultos. Entonces debemos de ponerle mucho cuidado al cuidar. Nosotros somos lo que comemos, dicen los griegos, decían los griegos, entonces es importante. Tratamientos con plasma de regeneración, aumento de las plaquetas, eso es de las defensas, eso es un tema que más se va a escuchar yo creo que después de mediados de año, el desarrollo de cómo aumentar las defensas y las plaquetas, porque de ahí depende el desarrollo de nuestro sistema inmune a patógenos, a bacterias, a enfermedades, a cáncer, a toda esta cuestión. Todo viene un principio y entonces esa es una forma en que están trabajando mucho el plasma para tratamientos de regeneración. Sobre las enfermedades huérfanas se sigue investigando, se sigue avanzando en tratamientos, siguen apareciendo y enfermedades autoinmunes que van muy de la mano con el estrés, con los problemas emocionales y la alimentación. Nuestra alimentación es fundamental para que nuestro organismo esté bien, pero desafortunadamente el desarrollo que hemos tenido, o la forma en que nos hemos desarrollado los diferentes pueblos y la contaminación que vivimos, pues obviamente afecta. Y eso trasciende al material genético y eso trasciende a nuestro sistema inmune y eso trasciende a las nuevas generaciones y por eso se está también mirando esa parte
se siguen desarrollando investigaciones, se sigue buscando soluciones para todo este tipo de enfermedades y causas conocidas o desconocidas. Como habíamos hablado, impresión de 3D, órganos, hígado, riñón, páncreas, exacto. Están en ese sentido, en ese proyecto para seguir el, el desarrollo. En eso está la medicina en este momento. Sigue la guerra entre farmacéuticas en productos. Se van a conocer escándalos ya se han venido sabiendo algunos, pero se van a conocer otros, sobre la manipulación de medicamentos, su costo de venta, su costo de fabricación, su investigación, porque hay muchas cosas que nos tienen vendados los ojos y las grandes empresas farmacéuticas son los que dirigen esos procesos. Entonces, gracias a los medios, a las redes, se van a destapar escándalos sobre el desarrollo de los medicamentos y de las farmacéuticas, sus manejos no muy éticos, no muy morales. Se sigue desarrollando las prótesis buscan que sea con una conexión neuronal directamente en la cual biotecnología donde podamos tenga una fijación directamente en la parte del sistema nervioso y neuronal. Eso sería genial y eso sería algo maravilloso porque varios personas que tienen esa desventaja de que tienen que usar una prótesis sufren mucho porque estas prótesis no son 100% fáciles de manejar ni adaptables. Es todo un proceso y es complejo. Y entonces se sigue en ese desarrollo y es algo muy importante para el avance del ser humano y para su dignificación. Se van a aumentar o se van a aumentar o se va a saber más. De pronto a veces no se sabe mucho, pero o no se publicita mucho, pero estamos en unos momentos donde depresiones, el problema de la depresión lleva a niños y adultos al suicidio. Se van a ver cifras fuertes en este año y ya se vienen viendo, pero este año se presume, o yo pienso, o muchos piensan de que la enfermedad de la depresión sigue en aumento porque se han perdido valores, porque ya no hay espiritualidad, porque el mundo se volvió muy efímero y en esto caen mucho los niños y los adultos también y las redes sociales siguen teniendo mucha importancia y esto hace que pues este camino, esta salida del suicidio sea como muy llamativa a mucha gente, pero sabemos que no es la mejor forma. Problemas de miomas van a seguir apareciendo, de próstata también en el hombre, por los químicos y por el estatus de vida que tenemos, los aumentos en las mujeres en el cáncer y miomas y toda esta cuestión, también del hombre en la próstata, son lugares donde se acumulan muchas cosas emocionales y muchas cosas también biológicas en el cuerpo. Entonces van a haber dificultades. Problemas en los huesos va a haber un crecimiento grande en enfermedades a los huesos. Como lo vengo diciendo, somos lo que comemos y el calcio y por varias circunstancias y alimentación y, y parte genética también se van a ver muchos problemas, sobre todo en gente joven. Virosis, es posible que se vuelva a dar un brote de H1N1, problemas respiratorios, envejecimiento prematuro, ya lo hablamos, problemas de piel, entonces hay que cuidarse mucho del sol y, y de estas cuestiones, pero de todas maneras se va a aumentar o se va a ver más palpable cáncer en piel. Y en sí vienen esas circunstancias que tenemos que tener mucho cuidado
pedirle mucho al Señor y esperar este año como este 2020 y 2021, cómo se van desarrollando en las diferentes áreas de la tecnología y la salud. Vámonos para la seguridad. Grupos radicales tomarán las armas para tomar justicia por su propia mano en Europa. Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Esto lo hablamos la vez pasada en las profecías de las predicciones del 2019. Eh, Seguirán desarrollándose grupos ahorita con el problema de Irak y Siria eh, y toda esta cuestión del Oriente. No creo que vaya a haber una tercera guerra mundial, que no le veo objetivo, pero sí van a seguir habiendo ataques más regionales, ataques fuertes. Se seguirán habiendo manifestaciones y aquí en Colombia también van a haber manifestaciones de violencia de grupos armados y de terroristas. Entonces hay un gran movimiento en esa área, tanto de norte, sur, centro, suramérica, Europa y Oriente, donde grupos radicales van a buscar de derecha, de izquierda, de centro, buscarán desorganizar, desequilibrar a gobiernos y buscarán el desorden, la anarquía. Eso es algo que, pero obviamente eso no es fácil. Hay gobiernos muy estructurados y muy organizados en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica. Entonces no va a ser fácil, pero sí van a haber atentados, van a haber manifestaciones, marchas, van a seguir habiendo marchas. Aquí en Colombia van a seguir habiendo dificultades. Ahorita más adelante hablamos del tema. Va a seguir eh, marchas, que eso no está mal, pero cuando son en paz cívicas, y se van a seguir desarrollando un sistema como mm, más de terror, digámoslo así, de pánico en las sociedades del mundo. En eso está ese propósito. Eh, el problema de grupos radicales islámicos y grupos de extrema derecha y de izquierda en el mundo se van a seguir manifestando, y ahí tenemos que pedir mucho a Dios protección y que estas circunstancias no nos nublen el pensamiento y que no nos llenemos de pánico, porque eso es un método para dominarnos también, el miedo. Hablemos sobre el Papa Francisco. Se van a seguir en el Vaticano, y este año, y como lo dijimos el año pasado en las predicciones, se va a seguir dando escándalos económicos con el Banco Ambrosiano o el Banco del Vaticano. Se van a seguir dando escándalos de sexuales, se van a destapar muchas ollas podridas y económicos. Sobre todo siguen en Estados Unidos, siguen en Sudamérica, Centroamérica, Europa. Sigue en caída la feligresía, aunque el Vaticano está tratando de darle una mejor, y el Papa Francisco, una mejor visión y una mejor enfoque a, a las personas para que sigan en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aunque yo no soy católico apostólico romano, soy católico independiente, pues no estoy en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, menos del Papa Francisco, que nos identificamos mucho con la forma de pensar, la forma avanzada que él ve las cosas. Nosotros somos muy partidarios del enfoque que él tiene, pero sí tenemos que mirar de que la iglesia está pasando institucional, hablemoslo desde la iglesia institucional, no la iglesia espiritual o de humanidad, sino estatal, digámoslo así, institucional. Esta iglesia está pasando, y muchas otras iglesias también, no solo hay religiones, no es solo el problema, no es solo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero es muy concentrado y es muy fuerte este periodo que se está viviendo. Papa Francisco tiene
el objetivo es ser reformador, de reformar la iglesia, pero hay muchos, como lo hablamos el año pasado, grupos de extrema derecha en la iglesia romana que no quieren permitir cambios. Y esto hace de que haya un detrimento fuerte de la iglesia hacia lo que es el futuro y a la adaptación. Entonces es algo que es complejo, es difícil. Los seminarios, comunidades religiosas siguen teniendo y van a seguir teniendo crisis vocacionales, muy pocos sacerdotes, y esto lleva a que muchas iglesias tengan que cerrar, muchas iglesias no tengan cómo sostenerse porque económicamente pues viven regionalmente, localmente de los ingresos de los feligreses. Y esto va a llevar a un, un colapso clerical fuerte. Económicamente, pues el Vaticano tiene sus entradas económicas, sus negocios, sus empresas, tienen, de eso realmente viven, aparte de los diezmos, limosnas, sacramentos y todo esto demás que es más local, pero va al Vaticano también. Pero si esto se vuelve epidemia, como se está desarrollando, de que la feligresía sigue bajando, no hay clérigos, no hay sacerdotes para atender misiones, iglesias, pues llegará un momento en que va a colapsar y la gente ya con tantos escándalos, tantos problemas, eh, posturas muy radicales, muy conservadoras de la iglesia, hacen de que muchas personas busquen otras opciones. Entonces, el reto no es fácil, la fe en todo, en general, no estamos solo hablando de la religión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino en todas las religiones y espiritualidades, el ser humano está en un proceso de seculación, de relativismo religioso, espiritual, donde ya lo espiritual lo ven de otra manera y buscan otros tipos de espiritualidades donde no esté enmarcado en una organización o una iglesia estructural o una iglesia eh, organizada como tal o religión institucionalizada, sino buscan otras formas de espiritualidad que también pues son válidas, yo no estoy en contra de eso, pero que está forzando a que la iglesia romana debe tener cambios y en eso está muy consciente el Papa Francisco, pero no la mayoría eh, de los conservadores de la iglesia. Entonces, se ve que se puede enfermar el Papa Francisco, se ha hablado de atentados contra el Papa Francisco, se ha hablado, y lo más plausible, lo que yo creo que es posible que llegue a suceder, mi opinión personal, de que haya un cisma dentro de la iglesia, de que varios quieren apartarse y tener otro papa y sacar al Papa Francisco. Esperemos, solo se sabrá con el tiempo, pero el panorama no es alentador, no es nada positivo. Pedimos al Señor por la purificación, la restauración de la iglesia, de tantos vicios y de tantas cadenas que llevan eh, mm, por siglos la iglesia romana y otras iglesias también que llevan y religiones que llevan, digamos, ese mismo parámetro. Persecuciones religiosas van a seguir dándose, aunque se sigue manteniendo la iglesia no es solo lo institucional, no solo es el Vaticano, los curas, los obispos, los sacerdotes, desde siempre, desde los tiempos primitivos de la iglesia primitiva, se ha mantenido, es por la iglesia de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Por las personas que creen realmente en el Evangelio. Son las que sostienen la fe, son las que sostienen por grandes épocas cuando han habido cosas terribles en el papado y en la iglesia y en fin. Son estas personas con su espiritualidad, con su carisma, con su misión, que han sostenido la vida de la iglesia como tal. Ahí es donde se manifiesta el poder de Jesús, el poder de Dios. En Europa se van a ver varias persecuciones religiosas. En el Oriente sabemos que el tema es muy fuerte. En China también, en
persecuciones fuertes, desapariciones, torturas, pero seguimos pidiéndole al Señor. El problema en el oriente del Islam, de grupos fundamentalistas contra los cristianos de diferentes líneas, es supremamente fuerte y se sigue viendo muchas eh, ataques a estas personas, a la realmente la iglesia que fundamenta, que Jesucristo desarrolló, que es en cada uno de nosotros, en los seres humanos, en los que creamos en el Evangelio. Entonces, este año se van a escuchar sobre persecuciones. Cuando escuchemos sobre esto, sepamos noticias, pidámosle al Señor el poder, que fortalezcan a estos misioneros, a estas personas que son de fe, estas personas que viven en las manos de Dios. Celibato opcional, vimos, esto lo hablamos en las predicciones anteriores, pero cada vez toma más fuerza y muchos diócesis y obispos en el mundo están pidiendo que vuelva a ser como era antes, hasta el año 1000, que todos los sacerdotes, obispos, papas era opcional, el que quería ser casado con hijos bajo unos parámetros, o célibe, que quiere decir en latín soltero, pero con unos parámetros. El gran problema es que el Papa Francisco, con lo de la Amazonía, ha tratado de hacer un guiño, aunque él varias veces ha dicho que él no quiere eh, que el celibato se levante de la iglesia, porque ellos lo ven como un don, y es, sí, claro, y San Pablo lo dice, es un don cuando se sabe manejar, cuando no se sabe manejar es un gran problema, y que según estadísticas, no lo digo yo, investigaciones muy serias en Europa, en Estados Unidos, aproximadamente el 80% del clero de la iglesia romana es homosexual. Y entonces eso también frena un poco la opción del celibato, que es opcional. ¿Por qué? Porque se van a casar entre ellos, pregunto yo, porque muchos entraron al sacerdocio porque son espirituales, les gusta la iglesia, bueno, en fin, pero también para ocultar ciertas cosas en épocas que fueron de mucha persecución homofóbicas, y es por eso que hay mucho en este momento, el 80% según estadísticas, las pueden buscar en internet, hay estudios muy serios, eh, es sobre los sacerdotes que son homosexuales. Y el 20% restante, o el 30%, como lo quieran llamar, están en ese proceso de que aprueben, digamos, aprueben el celibato opcional. Los de extrema derecha no quieren, porque eso tiene implicaciones económicas y jurídicas muy fuertes para la iglesia. La economía cambiaría fuertemente en diferentes áreas, aunque se puede hacer, y hay muchas iglesias, y la congregación de nosotros es opcional el celibato, pero la parte de estructura económica tendría que hacer unas variaciones para poder aprobarlo, y eso es algo que muchos no quieren y no aceptan, y sobre todo los más ancianos que han tenido que vivir con el celibato, sea porque les nace, sea por don o por obligación. Entonces es un tema todavía muy candente, muy difícil. Yo podría decir de que si siguen estos escándalos y estas cosas, de pronto pueda llevar a que Francisco y un gran número de cardenales y de obispos decidan de que sea opcional el celibato. Pero esto podría llevar a un cisma. Esperaría más del próximo Papa, de que él apoyara esta medida de que fuera opcional, y esto ayudaría mucho a inyectar vocaciones. Hay muchos que quisieran ser sacerdotes, que están casados, y que pues uno de los grandes impedimentos, no es el mayor, pero uno de los grandes impedimentos eh, es porque es el celibato. Obviamente ya no es atractivo ser sacerdote, ya no es rentable ser sacerdote, y hay una serie de cosas, hay persecución por la mala conducta de muchos individuos en la iglesia. Entonces, todo esto lleva a que los seminarios y comunidades religiosas tengan déficits, crisis fuertes,
la mayoría de los religiosos pasan de los 50, 60, 70 años. Entonces es muy complejo para la misma organización de la iglesia el mantenerlo. Se van a destapar varios escándalos de prelados importantes del Vaticano y de obispos y arzobispos en varios países, en Colombia también. Pero esperamos en la mano del Señor que siga habiendo limpieza y que sigan habiendo cambios. Y es bueno que se destapen estas cosas porque esto ayuda, aunque la iglesia y muchas religiones siempre han tenido cosas, pero esto con los medios y con la forma en que se ven las cosas ahorita ayudan a destapar y a obligar, a empujar a que hayan cambios y cambios de raíz. Política internacional. China sigue su proyecto de expansión, caminando hacia ser una potencia mundial, la primera, aunque pues esperemos porque Estados Unidos y Europa les lleva la ventaja en muchas áreas, pero siguen su proceso de tecnología. Ellos la tienen muy clara que el avance del poder está en la tecnología en estos momentos. Entonces, la lucha contra Europa, Estados Unidos en materia de investigación, en materia científica, en recursos económicos, en el mercado, lo sigue llevando de la mano China. Sigue creciendo yo pienso y con algunas personas hemos hablado que es posible que en unos años China sea una potencia en lo religioso, en el cristianismo, diferentes corrientes, no solo romanas, sino puede ser protestante, evangélica, anglicana, vétero, bueno, en fin, hay una cantidad de líneas, eh, porque el crecimiento del cristianismo está muy fuerte, aunque hay persecución, pero puede llegar el momento que eso cambie y que China en gran parte se convierta al cristianismo. Todo está en las manos de Dios, todo se le deja en las manos de Dios. Eh, no es que mi ideal sea que todo el mundo sea cristiano o sea de una religión o la otra, no, sino que vivan su espiritualidad y la vivan bien. Y son continentes, son países milenarios que traen su cultura, pero al ver cómo está tomando fuerza el cristianismo en China y en la India, pues vemos cosas que están eh, dándose y uno puede dar una aproximación a lo que puede suceder. Se siguen las luchas, internas, políticas, económicas de país a país. Estados Unidos y China siguen lo de Corea, sigue lo de Rusia, sigue un ambiente muy tenso, muy delicado, sigue habiendo restricciones económicas y esto hace que pues se den también dificultades entre los gobiernos. Como digo, no veo una tercera guerra mundial cerquita, puede ser. Hay muchos señales y evidentes de análisis que se hacen de que es posible y que puede llegar pronto, pero yo no lo veo muy factible en este momento. La India, crecimiento económico, la India sigue teniendo un crecimiento grandísimo, sigue creciendo. Esto lo hablamos el año pasado y salieron muchas noticias sobre la lucha en que China y India están teniendo por ese desarrollo y la economía de India, cómo se está desarrollando y su tecnología. Entonces, vemos muy buen prospecto a India en su desarrollo, o yo lo veo personalmente, de que India coja mucha fuerza en el continente asiático oriental y siga cogiendo fuerza a nivel mundial porque tiene cómo y están en ese proceso y la tienen clara. Hablamos sobre la predicción anterior, salida de la Unión Europea, Inglaterra, Escocia. El Brexit, bueno, ahí van. Es una cuestión de que lleva tiempo, eh, donde se, bueno, se quieren retirar de la Unión Europea y eso es muy factible. Yo creo que esa noticia llega este año. Y eso hace de que la Unión Europea tenga un golpe muy fuerte
de credibilidad y se ve afectado en la bolsa y en las finanzas Europa y las demás bolsas en el mundo, Estados Unidos, Hong Kong, Suramérica. Y la separación de Escocia, Irlanda, Inglaterra, está en ese proceso. Todavía no es difícil porque Inglaterra manda la parada y los tiene unidos, pero no se sabe en el futuro. Lo que sí es que este año yo creo que se concreta la parte de la salida de la Unión Europea. Esperemos en las manos del Señor. Esto le ayudaría mucho a la Unión del Reino Unido para su desarrollo interno, porque pues obviamente estar con la nación, estar en la Unión Europea tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, Rusia, se habla de, y esto lo hablamos la vez pasada, pues esto no se ha cumplido, pero se habló en las predicciones del año pasado. Siguen los enfrentamientos tecnológicos, la guerra ahorita es virtual, ya no es convencional hasta el momento. Eh, Putin se enferma o lo asesinan o sale del poder, alguna cosa esperamos. Eh, y esto puede llevar a a un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Hay que esperar a ver qué sucede. Pero algo va a pasar, alguna noticia vamos a saber de Rusia y vamos a mirar cómo va la circunstancia. Caída del sistema económico, desde eso lo hablamos en las predicciones del año pasado. El sistema ya empezó a coger más fuerza la caída de los modelos económicos que se han venido desarrollando tradicionales. Lo hablamos 2019, 2020, 2021 y aún 2022. La crisis económica y la caída de los sistemas económicos va a ser fuerte. Y hay una tendencia en la parte mundial donde los más ricos van a querer ser más ricos y los más pobres van a ser más pobres. ¿A qué me refiero? La clase media es lo que ha determinado el progreso del sistema económico y social de muchos países. Hablamos de Norteamérica, hablamos de Europa, hablamos de Sudamérica. Ahora quieren formar monopolios donde los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres y destruir la posibilidad. Volvemos a un sistema feudal de los reyes, antiguamente eran ellos y solo ellos, y habían intermedios, pero en sí estaban los pobres. Y eso es lo que se quiere ahorita. El sistema económico empieza a derrumbarse y tiene que empezar a cambiar la forma de, eh, del, del manejar las riquezas y manejar los recursos económicos y la política económica en el mundo. Es algo que hasta que no se cimbroseen, hasta que no haya algo fuerte, ellos apenas están en ese proceso tapando lo que está sucediendo. Salieron varias noticias el año pasado, desde octubre, en noviembre, sobre las dificultades y sobre el sistema económico, la crisis que empezó. Entonces, tenemos que estar pendientes de que esto también nos afecta a los países más pequeños, a los países menos desarrollados, porque todo depende de la economía de estos grandes colosos, de estos grandes países. Estafas con Bitcoin van a haber muchísimas y siguen habiendo, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero el futuro va a ser la criptomoneda, entonces ya va a empezar a cambiar, va a haber una transmigración del sistema económico como lo hemos vivido y se ha manejado a criptomonedas o monedas virtuales. Los bancos ya están trabajando fuertemente en este desarrollo. La mayoría de transacciones se hace por internet.
o vía virtual, pero es algo que los mismos bancos al principio eran reacios, pero ahorita están muy involucrados porque esa va a ser la forma, el intercambio, la moneda que se va a utilizar en el futuro. Crisis sociales, vamos a ver, van a seguir habiendo problemas económicos, problemas sociales. En muchos países, sobre todo los que somos en el centro y Suramérica y países que no estamos totalmente desarrollados, se siguen se siguen sabiendo y se siguen eh, manifestando y conociendo escándalos de corrupción. Aquí en Colombia este año se van a ver varias ollas que se van a estallar, se van a abrir y se van a conocer. Y va a seguir el incremento de este tipo de consecuencias sociales y políticas que nos tienen arruinados. Dificultad económica, laboral, la crisis laboral en Sudamérica, Colombia va a ser fuerte, va a ser supremamente fuerte y esto va a hacer de que sigan habiendo manifestaciones, marchas, eh, mm, actividades que sean agresivas, porque se busca un cambio, hay un sentido de reacción, ya se llega a un límite donde tiene que ocurrir algo, tiene que cambiar algo. Colombia sigue muy estable porque Colombia tiene muchas entradas económicas, por llamarlo así, y sociales, pero la crisis está tocando tan al fondo, tan fondo, que se van a ver manifestaciones fuertes. Lo que es el presidente va a seguir decayendo y decayendo y decayendo su imagen, él va a tratar de hacer todo lo que mejor pueda, pero las condiciones no se le van a dar propicias y a veces errores internos y a veces de los asesores y del propio presidente hacen de que se resalte más esas circunstancias con las que se viene viviendo. Entonces, crisis en la salud, van a haber unos escándalos y unos dificultades muy grandes en la salud, como se viene viendo. Este año se va a ver más palpable económicamente la evaluación, el problema del dólar, el problema de materias primas, el problema laboral, el problema eh, de que mucha gente y que los recursos no alcanzan, es difícil, una situación difícil para Sudamérica, Centroamérica, Colombia, pero estamos en las manos del Señor. Y Dios no nos va a abandonar, Dios nunca nos ha abandonado. Colombia y Sudamérica ha sido muy bendecida por Dios en muchos aspectos. También hemos vivido cosas terribles, pero ahí estamos, ahí nos mantenemos firmes. Sobre Venezuela, se habla mucho del golpe a Maduro, pero que se va a enfermar o que se puede morir o que un golpe de Estado, pero ya es una cuestión que lleva muchos años y que es una cúpula que está, y esto lo hablamos en el audio anterior, que mantiene una misma doctrina, una misma filosofía, como los Castro en Cuba, que seguirá con el respaldo de China, con el respaldo de Rusia, los intereses que hay económicos de estas potencias y que desaparezca Maduro, llegará otro. Es un sistema donde ya hay una hegemonía y es muy complicado, muy difícil. Ahorita la gente se ha acostumbrado a vivir como está, entonces ya lo ve, nos tocó esto, bueno, así nos toca vivir y es como podemos vivir y hágale, pero no es que haya habido soluciones o cambios de estructura. Seguimos pidiendo al Señor el cambio de muchos gobiernos en Sudamérica, Centroamérica, en el mundo entero, para que haya una transformación y un cambio social mucho más humanitario. Reelección de Trump. Entonces,
Yo sí, todas las profecías y todos los videntes, la mayoría, no todos, bueno, claro, la mayoría, dicen que Trump no va a ser reelegido. Yo en el video, en el audio de del año pasado, de las profecías y predicciones, dije que sí lo iban a la reelección. Y yo lo creo firmemente que va a estar relacionado, que va a ser reeleccionado. ¿Por qué? Porque hay un concepto muy importante, es que Estados Unidos ha progresado, Estados Unidos ha tenido estabilidad. Ha habido momentos difíciles, pero Trump ha ayudado en la parte económica. Y eso trae unos efectos en lo social, en lo político, en lo familiar muy importante. Mientras las cosas estén bien, así no les guste, así vean cosas fuertes de este personaje, lo van a volver a la reelección. Ahorita está el proceso donde lo están juzgando, donde hay pruebas, donde hay un poco de cosas, pero yo no creo que eso vaya a escalar de que lo saquen de la presidencia, no lo creo. Respeto las opiniones de los demás y pues amanecerá y veremos. Eh, este Trump o haya otro diferente, Estados Unidos va a seguir con su misma política de que ellos son los número uno, que ellos son los privilegiados, que para ellos lo mejor y que los demás se frieguen. Entonces, sea Trump o no sea Trump, eso con Obama había alguna oportunidad, pero no se logró nada. Entonces, es algo que es cultural y está muy incrustado en la historia de Estados Unidos y por eso es que ellos son potencia. Entonces es un análisis sociológico, antropológico, psicológico que yo hago de que esté Trump o no esté, eh, va a ver, va a seguir el mismo modelo, porque el que está en el poder no lo quiere soltar. Y Estados Unidos no es un competitivo y siempre se ha preparado para ser el número uno. Y la conciencia del americano, del que vive, es proteger su hogar, proteger su nación. Y eso implica que por eso también se quieran meter en la política y en la organización de diferentes países y de diferentes formas de pensar y de ser. ¿Qué pienso? Que Trump se puede enfermar, sí. Yo pienso que llegue a morirse, no creo que le vayan a hacer un atentado, menos. Podrán hacerlo, intentarán hacerle algún atentado, pero que lo logren no, porque la seguridad más importante, más poderosa y específica del mundo lo tienen los presidentes, en especial el de Estados Unidos, que es la mira de todos los ataques de muchos sectores del mundo. Entonces pienso que sí puede haber algo de enfermedad. Ser presidente no es fácil. Y la presión, el estrés, por eso usted ve que muchos presidentes entran como bien, entran como con buen semblante, no se ven tan viejos ni acabados, pero pasando el tiempo de su mandato se ve los estragos de la presidencia. Se ve como en muchos países, estoy hablando en términos general, de que muchos presidentes se envejecen, se demacran, se enferman de muchas circunstancias. Puede ser algo neuronal, alguna trombosis, algún derrame, alguna cosa de pronto, pero, pero ahí vamos a tener a Trump para rato. Él es un tipo que aunque no guste a la humanidad, tiene ideas que han servido y han ayudado a Estados Unidos a mantener su poder a costa de los demás, pero es algo que ellos van a tener muy presente y que eso, aunque hayan detractores y haya gente que esté en contra de él, los de más poder y los que mandan la parada, como decimos aquí en Bogotá, Colombia, son los que están con él. Sobre escándalos, escándalos mundiales. Hablamos de la iglesia, de escándalos que se van a saber. Hablamos de escándalos sexuales, de muchos
personajes importantes en el mundo, se va a saber, se va a conocer muchas cosas. Yo creo que ya rayando a la persecución, ya todo se va a los extremos, entonces también hay que eh, mirar esa parte. Seguirán, bueno, asesinatos de gente poderosa. Hay un pensamiento de los falsos positivos en gente muy importante que van a estar desapareciendo, asesinando para buscar confrontaciones de nación a nación o la medida de formar problemas, líos a través de eso, eso está por verlo, ahí estamos eh, en ese proceso. Eh, Medio ambiente, desastres naturales, bueno, ya hablamos un poco sobre eso. Conciencia colectiva ambiental, empieza a desarrollarse esa conciencia y una conciencia espiritual de cambio. Esto es lo que nos va a ayudar muchísimo al avance de la humanidad para los años venideros, donde nos va a permitir tener una conciencia de nosotros, del ser humano, más allá de las religiones establecidas o estructurales, pero muy vinculado al medio ambiente, y todo esto ha despertado una conciencia y un amor al medio ambiente que es, pues yo lo veo muy sano y muy positivo, porque estamos en correlación con el medio ambiente. Dios nos entregó el mundo para ayudarlo, a la naturaleza, para ayudarnos mutuamente. Entonces, esto es gran parte de nuestro propósito como ser humano en este plano terrenal, también ayudar al ser humano entre nosotros, pero a la naturaleza, a los animales también, porque como decía San Francisco de Asís, son nuestros hermanos. Entonces, es algo mm, que se empieza a desarrollar con fuerza y es un cambio de conciencia desde los niños, los jóvenes, los adultos, que va a ser muy interesante y que en este año se va a ver bastante esa parte holística. Falla de San Andrés, bueno, también se habla de la falla de San Andrés, el año pasado hablamos sobre ella, está ahí. Volcanes, temblores en Indonesia, en África, crecimiento de sismos, incendios, bueno, eso todo lo hablamos el año pasado y el año pasado, este año y 2021 va a estar muy marcado por todas estas actividades sísmicas, naturales, que son fuertes. Meteoritos van a seguir llegando, se habla de uno, bueno, esto más que otras profecías que dan o visiones de un meteorito que puede causar un gran desastre um, a la humanidad. Pero meteoritos pasan muy seguidamente, pero esperamos que Dios nos libre de alguno muy fuerte que quiera hacernos daño o destruirnos. Entonces tenemos que seguir orando y pidiéndole al Señor, pero está bueno, está ahí entre los ítems de profecías o proyecciones que puede suceder en este año o en el 2021. Se sigue la superpoblación, seguimos hablando sobre la superpoblación, eh, masivos mm, cambios, eh, transmisión de migraciones. La gente se sigue moviendo, la gente busca donde haya trabajo, donde haya oportunidades. Esto de los desastres naturales también incita a que la gente, obliga a que la gente se marche y esto hace que toda la economía también fluya en torno a esas migraciones. Entonces vamos a ver este año cómo grupos empiezan a moverse de un lado al otro por protección, obviamente, de todos estos eh, abates ambientales, pero también por oportunidad. El ser humano en la historia de la humanidad siempre se ha caracterizado por el buscar el mejoramiento. Entonces es entendible y este año vamos a ver muchas migraciones que se empiezan a dar.
afectación de los polos. Se van a seguir dando las amenazas de el crecimiento de las aguas del mar, maremotos y toda esta cuestión, y el hielo de los polos se sigue por el calentamiento global. Entonces es algo complejo porque afecta todo el ecosistema marino. Entonces siguen de los glaciales el desprendimiento del hielo, la descongelación, lo que es en los páramos. Entonces es complejo, pero pues esperamos en las manos del Señor. Descubrimientos en el fondo del mar, nuevos hallazgos. Bueno, se van a encontrar este año, se van a hacer descubrimientos sobre nuevas especies que se van a encontrar en el fondo del mar, que eso lo hablamos en las predicciones del año pasado. Ciudades subterráneas en la tierra se van a encontrar y en el mar. Hallazgos arqueológicos de ciudades que se pensaban que perdidas o que no se encontraban o no se habían encontrado. Se van a encontrar naufragios españoles, entierros, tesoros. O sea, va a ser este año muy movido de encuentros, tanto en tierra, de civilizaciones, de pueblos antiguos, de lo que llamamos en Colombia huacas, tesoros de los españoles, tesoros indígenas, como de galeones, de barcos, se va a empezar a descubrir. Este año va a haber mucho, de pronto puede ser por esos temblores y esos acontecimientos de la naturaleza, van a hacer más visibles muchos naufragios y tesoros encontrados y reliquias. Tesoros no me hablo solo de cuestión económica, sino en cuestión de oro, de plata, de joyas, no, sino de, de partes de utensilios de arqueología, cuestiones muy interesantes para la humanidad. En Colombia, entonces, sigue la crisis económica, como lo hablé hace un rato. Problemas entre los partidos políticos, se van a descubrir varias ollas y varias personas que van a estar involucradas en procesos de corrupción y procesos de vinculación entre partidos y malas inversiones y bastante favoritismo político. Entonces esto se va a seguir dando de una forma gradual y se va a ir viendo en las noticias, en lo que nos va llegando. El trabajo grave, como lo venimos, la salud, la economía, la educación, esto lo hablamos la vez pasada en el audio anterior, donde la educación está teniendo dificultades serias. Es complejo la situación de Colombia y esto yo lo explicaba en el audio anterior sobre la proyección y el futuro de nosotros los colombianos, y no solo de nosotros, de muchos países. Yo viajo a varios países y veo la misma situación académica, laboral, económica. El futuro es supremamente incierto. Eh, Hacer empresa es muy difícil, pero es la única forma para subsistir y salir adelante. Gobiernos muy corruptos, el gobierno de Colombia pues sabemos que tiene sus dificultades y esto afecta en todos los niveles, a todos los niveles. Y la capacidad de endeudamiento, y la capacidad económica, y la capacidad, el colombiano se va a endeudar más para poder tener, y esto hace que pueda colapsar las finanzas, tener problemas los bancos, porque prestan, pero no hay con qué pagar. Entonces, subida de impuestos, porque necesitan plata para tapar esos huecos que tienen de administraciones pasadas. Entonces, es algo que es muy complejo, pero que estamos en las manos del Señor. Van a seguir para Colombia temblores, sequías, inundaciones, eso lo hablamos el año pasado.
La bolsa de Colombia va a tener reveses en el año. Los automóviles van a tener, la parte automotriz va a tener su descalabro, ya lo está teniendo, porque aunque sea muy fácil sacar un carro, el crédito, mantenerlo no lo es. Entonces la economía ya está pegando fuertemente y esa parte sobre la capacidad de endeudamiento del colombiano cada día es menor. Eh, Siguen desapariciones de líderes sociales, van a seguir habiendo masacres, van a seguir habiendo desapariciones, eh, va a seguir creciendo la fuerza hacia el partido de la izquierda como opción a futuras elecciones. Yo no estoy ni a favor de derecha ni de izquierda, yo ninguno de los dos, pero la crisis que se ha vivido, se ha estado desarrollando en los últimos años y lo que estamos viviendo ahorita hace de que el colombiano sea de extremos. Nosotros somos de extremos. Entonces es muy posible que la izquierda coja bastante fuerza para próximas elecciones en el futuro y esto no se sabe cómo vaya a terminar, si sea peor la solución o peor las condiciones que estamos ahorita no se saben. Crisis inmobiliaria y de construcción. Se van a seguir dando los problemas sin plata, sin inversión, aunque ahorita están tratando de volver a invertir de fuera de lo que es inversiones golondrina, pero están intentando mantener esa, esa economía, pero no hay con qué comprar. No hay con qué comprar, entonces hay créditos, pero si no hay con qué pagar los créditos, todo el sistema económico empieza a desorganizarse, a tener una desaceleración del proceso económico y, y de construcción. Entonces vemos ahorita que hay mucho para vender, eso lo hablamos el año pasado, mucho nuevo, mucho usado, pero no hay quien compre. Y eso trae dificultades en el proceso. Aunque se hayan firmado proyectos grandes de construcción, que eso va a generar empleo, pero en el comercio como tal se ve otra realidad. Inundaciones, problemas de las cosechas, de calor, virosis. Bueno, eso lo hablamos ya el año pasado, este año viene igual. El chikungunya, en todas estas enfermedades tropicales, inundaciones, problemas de sequías, problemas de inundaciones, de calor, golpes de calor fuerte, temblores, eh, de pronto alguno que otro fenómeno de la naturaleza que se manifieste, en eso estamos. Se van a subir las temperaturas en Colombia y eso lo venimos viviendo desde hace ya tiempos, pero de una forma muy brusca, de una forma muy contundente. Lo laboral, bueno, volvemos a lo mismo, la educación, la crisis, el problema de conseguir trabajo. En lo artístico y deportes, ahí voy leyendo las del año pasado, van a haber grandes éxitos, van a haber grandes noticias, van a haber grandes en las artes, en la música, en el deporte, aún en la parte empresarial, en la parte de creación, en la parte de eh, creatividad, van a haber cosas muy bonitas para Colombia y eso nos va a traer grandes alegrías. Bogotá, aquí dice Bogotá, inseguridad, se van a crear grupos de seguridad que se van a armar y van a desaparecer gente, limpieza. Va a seguir la limpieza social, aunque la policía y el ejército están muy metidos, muy comprometidos y muchas bandas y muchos delincuentes han cogido, pero desafortunadamente van a seguir delincuencia, va a haber muchas circunstancias inseguras
en todo nivel Colombia, sobre todo en las grandes ciudades, y eso lleva a que hayan grupos donde busquen proteger y limpiar y, pues, como se llama, limpieza social, eh, para poder equilibrar tantas cosas que está sucediendo, de robos, de atracos, de muertes, porque es algo muy complejo, es una realidad que vivimos muy fuerte. Robos en bancos, robos en casas, matan a una persona por un celular, entonces esto no es nuevo, pero se ha ido incrementando. Eh, pero vamos a tener, digamos, estos grupos que van a estar y ya están ejerciendo. El año pasado salieron varias noticias, este año ahí están en ese proceso, entonces pues no es la mejor opción, no lo veo lo más cristiano posible, pero son realidades que ciertos grupos lo ven como la opción para salir de tantas cosas. Hay que mirar, recomendable, proyección de negocios nuevos, tecnología, el oro va a seguir creciendo muy poco a poco, pero es muy sólido. Eh, entonces, inversiones que ustedes vean seguras, tradicionales, se pueden mirar, pero también mirar opciones de nuevos proyectos, sobre todo lo que sea digital, lo que sea redes. Hay que mirar porque hay mucho estafador y hay mucha cosa, pero es importante ir mirando, irse adaptando a los nuevos negocios. Todo va a ser en el futuro franquiciado, entonces hay que mirar cómo se puede desarrollar esa parte, mirando muy bien ese proceso. Estos son ya nuevos apuntes sobre Isabel II, sobre ella. Es muy posible que ella se retire o se enferme o fallezca, solo Dios lo sabe, pero este año vamos a tener noticias sobre Isabel. Aumento sobre la brujería, se va a conocer más casos en el mundo entero. El alejamiento a las religiones, a la espiritualidad, entonces toman el objetivo de ayudarse con lo que es la brujería, la maldad, para buscar ciertos fines y como espiritualidad también. Los incendios provocados, lo que hablamos, naturales y provocados, eso también va a estar ahí. El agua. em, Empieza sistemáticamente una forma de apoderamiento de las fuentes de nacimiento de aguas, entonces, y de represas en el mundo. Se están organizando para acaparar el agua. Entonces es algo que nosotros tenemos que entrar en la conciencia de el gasto del agua. Estamos superpoblados y aunque tengamos recursos hídricos, eh, también es una cuestión de que tenemos que tener presente y que muchos países y continentes y ciudades están y personas independientes, porque uno de los comercios fuertes que se va a dar en el futuro va a ser los yacimientos del agua, donde sale el agua, donde se distribuye el agua, porque el agua es fuente vital. Entonces, aunque se está desarrollando tecnologías de limpieza, renovación del agua, eh, por la superpoblación, pues la cosa se va a ver compleja y difícil. Y este cambio del calentamiento global va a hacer que esto sea complejo para muchas personas en muchos lugares. Bogotá, trancones, contaminación, se va a llegar a un límite muy grande, descontrolado. Tendrán que tener algunas medidas fuertes para control porque las cosas se van a estar saliendo de las manos y la contaminación fuerte. Sobre la alcaldía de Bogotá, esperemos que esta mujer tiene buenas ideas, esperemos que las logre, que no sea como en otros casos que
se ve como una luz de esperanza y después se vuelve una oscuridad profunda. Pero estamos orando y pidiéndole al Señor. Bogotá está en un momento muy caótico, muy difícil, muy convulsionado por administraciones pasadas. Aunque se ha mejorado, se ha avanzado, ha habido avances, ha habido cosas muy bonitas, pero también los déficits y las dificultades y vicios que se traen de administraciones pasadas lo están impidiendo el progreso de Bogotá y de Colombia, pero estamos en ese proceso, estamos pidiéndole al Señor, dándole las gracias por tenerme paciencia en estas, yo creo que ya 2 horas de grabación. A veces me pongo un poco lento porque tengo que mirar y leer y reflexionar para llevar un relato continuo de las predicciones del año pasado con unas nuevas cositas que vamos hablando de este año y del 2021. Como se los decía, es un bloque 2019, 2020, 2021 y de pronto también el 22. Tienen muchas correlaciones de temas y de circunstancias. Entonces, no solo puedo hablar solo de un año como tal, sino de los 3 ahí van involucrados. Deseándole bendiciones, éxitos, recordarles que Dios está con nosotros, que estamos en las manos de Dios, que para Dios no hay nada imposible y Dios todo lo puede cambiar y transformar si estamos unidos en la oración. Deseándoles miles de éxitos, mucha prosperidad, mucha abundancia, agradecerles por el tiempo para escuchar estos comentarios, y, ideas y conceptos y visiones, digámoslo, de la visión no solo espiritual, a veces la vemos como dones, sino visión también de predicción, de análisis de la realidad, lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, que posiblemente algunas cosas salgan, otras no, todo se le deja en las manos del Señor. Esto no lo hago para que creamos o no creamos o para que tengamos pánico o miedo, sino para ir entendiendo un poco el plan divino de Dios y cómo se va desarrollando y cómo nosotros vamos interactuando en ellos. La única y última palabra la tiene Dios. Por más vidente, por más especializado, por más ungido de Dios, el único que sabe lo que va a suceder es Dios. Pero confiamos en su misericordia y estamos en las manos de Él. El Señor los bendiga.